En un pequeño pueblo rodeado por las montañas de Galicia, donde el sonido de las gaitas resuena en las fiestas tradicionales, la joven Clara vivía con su padre, Andrés, y su nueva madrastra, Irene. Tras la muerte de su madre, Clara esperaba encontrar en Irene una figura acogedora, pero la realidad fue cruel. Irene, con una sonrisa engañosa y palabras dulces, manipulaba a Andrés para que considerase a Clara una carga para la familia. Cuando Andrés comenzó a distanciarse emocionalmente de su hija, Clara se dio cuenta de que Irene estaba tramando algo mucho más oscuro. En medio de secretos familiares e intrigas, Clara tendría que luchar por proteger su hogar mientras descubría impactantes verdades sobre Irene. Sin embargo, el destino tenía algo inesperado reservado. Irene sería obligada a enfrentarse a las consecuencias de sus propios planes. Clara siempre había sido una joven decidida, pero la llegada de Irene cambió por completo la dinámica de su hogar. Para los vecinos, Irene parecía encantadora, participando en las fiestas tradicionales del pueblo y siempre mostrando una sonrisa amable. Sin embargo, dentro de casa mostraba otra cara, exigente, fría y siempre buscando formas de culpar a Clara por problemas insignificantes. Una mañana, Irene empezó a insinuar a Andrés que Clara era perezosa y no colaboraba con las tareas del hogar. Con el paso de los días, las acusaciones aumentaron y Andrés, cansado tras largas jornadas de trabajo, comenzó a creer en las palabras de su esposa. Clara sentía que estaba perdiendo a su padre y su lugar en su propia casa. Una tarde, mientras ayudaba en el campo, Clara encontró su viejo diario escondido detrás de una caja de madera. Era un regalo de su madre, y allí estaban las palabras de amor y esperanza que necesitaba escuchar. Inspirada por esos recuerdos, Clara decidió que no se quedaría callada mientras Irene destruía lo poco que quedaba de su familia. Con la ayuda de su mejor amiga, Martina, Clara comenzó a investigar los motivos detrás del comportamiento manipulador de Irene, descubriendo que su madrastra escondía secretos que podían cambiarlo todo. Clara empezó a observar a Irene más de cerca. Se dio cuenta de que su madrastra desaparecía durante horas, sobre todo los miércoles, dejando solo vagas excusas para sus ausencias. Un día, Clara siguió a Irene hasta un almacén abandonado en la parte más aislada del pueblo. Desde lejos, vio cómo Irene se encontraba con un hombre desconocido y ambos intercambiaban sobres. Aunque no podía oír la conversación, los gestos y las miradas furtivas indicaban algo sospechoso. De vuelta en casa, Clara decidió confrontar a Irene sobre sus salidas, pero su madrastra, con su habilidad para manipular palabras, le dio la vuelta a la situación, acusando a Clara de ser entrometida e irrespetuosa. Andrés, que llegó justo en medio de la discusión, se puso del lado de Irene. Clara se dio cuenta de que cualquier intento de desenmascarar a su madrastra sería inútil sin pruebas concretas. Decidida a entender qué estaba ocultando Irene, Clara pidió la ayuda de Martina para vigilar el almacén la semana siguiente. Mientras tanto, seguía enfrentándose a las provocaciones diarias de su madrastra, que parecía aumentar la presión para que Clara abandonara la casa. Pero lo que Clara no esperaba era que, al investigar a Irene, terminaría desenterrando un secreto del pasado de su propia madre, conectando todos los eventos en una trama aún más oscura. La semana siguiente, Clara y Martina esperaron pacientemente cerca del almacén, escondidas tras un muro de piedra cubierto de musgo. El hombre desconocido apareció de nuevo, e Irene llegó poco después con un maletín. Intercambiaron palabras rápidas antes de que Irene entregara el objeto. Clara, con el corazón acelerado, utilizó la vieja cámara de su madre para registrar el encuentro desde la distancia. Después de que ambos se marcharan, Clara y Martina entraron en el almacén, encontrando documentos esparcidos sobre una mesa vieja. Entre los papeles, Clara encontró una serie de cheques, todos firmados por su padre, Andrés, y enviados a un banco en otra ciudad. Más impactante aún fue el hallazgo de una carta. Era una confesión escrita por la madre de Clara años antes de fallecer, en la que mencionaba sus sospechas sobre Irene, que al parecer ya rondaba a Andrés cuando ella estaba viva. Clara se dio cuenta de que Irene había estado manipulando a su padre durante mucho más tiempo
del que imaginaba, con el objetivo de apoderarse del patrimonio familiar. Sin embargo, al salir del almacén, Clara vio que Irene estaba regresando. Ella y Martina se escondieron de nuevo, pero Irene, desconfiada, se detuvo en la puerta y miró a su alrededor. Por un instante, Clara estuvo segura de que su madrastra había notado que algo andaba mal. Fue entonces cuando un pensamiento aterrador cruzó su mente. Irene no solo quería echarla de casa, sino que podría haber tenido algo que ver con la misteriosa enfermedad que acabó con la vida de su madre. Clara pasó los días siguientes atormentada por la nueva información. Mientras seguía soportando las provocaciones de Irene, planeaba cuidadosamente sus próximos pasos. Martina sugirió llevar los documentos encontrados al jefe de la guardia local, pero Clara dudó. Sin pruebas más concretas, Irene podría manipular fácilmente a Andrés de nuevo y revertir las acusaciones. Clara decidió investigar la conexión entre los cheques firmados por su padre y el banco mencionado en los documentos. Para ello, viajó en secreto a la ciudad vecina, diciendo a Andrés que iba a visitar a Martina. Al llegar al banco, la empleada confirmó que las transferencias eran recientes y estaban vinculadas a una cuenta abierta a nombre de Irene. Más aún, los fondos ya habían sido casi todos retirados. Mientras tanto, en el pueblo, Irene parecía darse cuenta de que Clara estaba más distante y comenzó a intensificar su control sobre Andrés. Sugirió que Clara estaba inventando mentiras para envenenar la relación entre ellos y convenció a Andrés para que exigiera a Clara que revelara lo que estaba ocultando. El conflicto se volvió inevitable. Cuando Clara regresó a casa, Andrés la confrontó, exigiendo saber el motivo de su ausencia. Irene, con lágrimas falsas, alegó que Clara había ido a encontrarse con personas peligrosas para planear algo en su contra. Andrés, confundido, casi lo creyó, pero Clara finalmente decidió contraatacar. Entregó a su padre las fotos que había tomado en el almacén y los documentos que vinculaban a Irene con el esquema. Sin embargo, antes de que Andrés pudiera reaccionar, Irene se desplomó en el suelo, revelando que había bebido accidentalmente una bebida preparada con la intención de deshacerse de cualquier obstáculo en su historia. El momento era de máxima tensión. Andrés quedó paralizado al ver a Irene en el suelo, mientras que Clara, a pesar de toda la ira acumulada, no pudo evitar ayudarla. «¡Llama a un médico, papá!», gritó Clara, pero Andrés parecía aturdido. En ese instante, Clara vio la oportunidad de confrontar a su padre sobre su ceguera. Mientras Clara intentaba estabilizar a Irene, el caos se apoderó de la situación. Andrés finalmente reaccionó y llamó a un médico del pueblo, pero Clara notó que el daño ya estaba hecho. Irene, aún consciente, tomó la mano de Clara con una mirada cargada de odio. «Nunca lograrás vencerme», susurró antes de desmayarse. Tras la llegada del médico, Irene fue trasladada a un hospital en una ciudad cercana. Andrés, todavía en estado de shock, se negaba a creer que Irene tuviera alguna culpa. Clara, decidida a demostrar su inocencia y desenmascarar a su madrastra de una vez por todas, regresó al almacén con Martina en busca de más pruebas. Esta vez, encontraron una caja fuerte escondida bajo el suelo de madera. Dentro, había contratos fraudulentos firmados con la falsificación de la letra de Andrés, que transferían gran parte de las tierras de la familia a terceros. Además, encontraron un frasco parcialmente vacío que contenía un líquido sospechoso. Clara dedujo que Irene usaba pequeñas dosis para manipular a Andrés, probablemente afectando su salud mental y física con el tiempo. Ahora, todo tenía sentido. Irene no solo había manipulado a su padre, sino que también había utilizado tácticas similares para debilitar a su madre en el pasado, allanando el camino para hacerse con el control de la familia. Mientras Clara regresaba a casa, ansiosa por revelarlo todo a Andrés, fue sorprendida por un grupo de hombres enviados por Irene, que, incluso hospitalizada, parecía tener aliados peligrosos. Los hombres interceptaron a Clara, advirtiéndole que dejara de investigar o enfrentaría graves consecuencias. Clara sabía que no podía detenerse. Pero ¿cómo luchar contra fuerzas tan oscuras y poderosas? La noche cayó sobre el pueblo, pero Clara no podía descansar.
Tras el enfrentamiento con los hombres enviados por Irene, sabía que debía actuar rápido. Andrés aún estaba cegado por las manipulaciones de su esposa, pero Clara sentía que las pruebas ahora eran suficientes para romper ese hechizo. Sin embargo, antes de enfrentarlo nuevamente, Clara decidió compartir sus descubrimientos con Martina y el jefe de la guardia local, don Álvaro, un hombre conocido por su sentido de la justicia. Don Álvaro quedó impactado al ver los documentos, y especialmente el frasco de sustancia sospechosa. Prometió investigar a fondo, pero Clara sabía que Irene era demasiado peligrosa para subestimarla. Mientras tanto, en el hospital, Irene había recuperado la conciencia y estaba furiosa. Consiguió convencer a los médicos de que el incidente había sido un error accidental y ahora planeaba regresar al pueblo para revertir la situación a su favor. De vuelta en casa, Andrés finalmente comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Encontró una carta antigua escondida entre las pertenencias de Irene, en la que describía planes para quedarse con todo lo que era suyo, utilizando estrategias fríamente calculadas. Clara encontró a su padre leyendo la carta, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró. Sin embargo, antes de que padre e hija pudieran decidir qué hacer, Irene reapareció, entrando por la puerta con el rostro marcado por la ira. Ya no estaba dispuesta a jugar sucio desde las sombras. Ahora lo haría todo a plena vista. Con aliados peligrosos a su lado, Irene estaba lista para el enfrentamiento final. Irene entró en la casa con pasos firmes, acompañada de dos hombres intimidantes, que Clara reconoció como los mismos que la habían confrontado antes. Andrés, aún sosteniendo la carta reveladora, miró a Irene con una mezcla de asombro y tristeza. «¿Es verdad, Irene? ¿Me manipulaste todo este tiempo?». La respuesta de Irene fue una sonrisa fría. «Siempre fuiste fácil de engañar, Andrés, pero ahora ya no importa. Esta casa, estas tierras, todo será mío, lo aceptes o no». Clara intentó mantener la calma, pero sabía que el peligro era real. Se dio cuenta de que Irene estaba dispuesta a usar cualquier recurso para cerrar aquella disputa, incluso medidas extremas. Los hombres comenzaron a moverse por la casa, buscando algo. Irene ordenó a Andrés que entregara los documentos restantes que demostraban la propiedad de las tierras. «Nunca fuiste lo suficientemente fuerte como para proteger lo que es tuyo», se burló. Clara, viendo que la situación estaba a punto de descontrolarse, sacó el frasco sospechoso que había guardado y lo colocó sobre la mesa. «¿También saben ellos que intentaste usar esto para perjudicarme, Irene?». Irene quedó visiblemente desconcertada. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió de golpe. Don Álvaro y sus guardias entraron con determinación. «Se acabó, Irene», declaró don Álvaro. Mostró los documentos incriminatorios y ordenó la detención de los dos hombres y de la propia Irene. Por un momento, la madrastra intentó resistirse, pero se dio cuenta de que estaba rodeada. Aún así, la victoria no parecía completa. Irene lanzó una mirada desafiante a Clara. «Esto no termina aquí», susurró mientras era llevada por los guardias. Con Irene y sus cómplices bajo custodia, la casa finalmente parecía en paz. Sin embargo, Clara sentía que el peso de toda la situación seguía sobre sus hombros. Andrés, sentado en la mesa de la cocina con la carta en la mano, parecía más envejecido que nunca. Miró a Clara con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. «No supe protegerte, ni proteger a tu madre», dijo con voz entrecortada. Clara, a pesar del dolor y la ira acumulados, decidió que era el momento de reconectar con su padre. Se sentó a su lado, colocando su mano sobre la de él. «Papá, lo más importante es que ahora sabemos la verdad. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Irene ya no puede manipularnos más». Andrés asintió lentamente, pero aún parecía cargado de culpa. Mientras tanto, don Álvaro regresó para informar que las investigaciones sobre Irene estaban avanzando. El frasco de sustancia sospechosa que Clara había encontrado sería utilizado como prueba, y los contratos fraudulentos eran suficientes para mantener a Irene bajo custodia. Andrés, por fin,
decidió colaborar y revelar todo lo que sabía, desde los cambios en el comportamiento de Irene hasta los cheques firmados bajo su presión. A pesar de la aparente resolución, Clara sabía que el verdadero desafío sería reconstruir la confianza en su familia. Mirando por la ventana, donde el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer, sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Irene estaba fuera de sus vidas, pero las cicatrices que había dejado tardarían en desaparecer. «Ahora somos solo nosotros dos, papá», dijo Clara con una pequeña sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés logró devolverle la sonrisa. Días después, Irene enfrentó una audiencia pública en el pueblo, un evento que atrajo a casi todos los vecinos curiosos por entender lo ocurrido. Don Álvaro presentó todas las pruebas recopiladas: los contratos fraudulentos, los cheques sospechosos y el testimonio de Clara sobre el comportamiento manipulador de Irene. Más importante aún, las investigaciones confirmaron que Irene utilizaba la sustancia encontrada para influir en Andrés física y emocionalmente, asegurándose de que permaneciera bajo su control. Irene, siempre confiada en su habilidad para manipular, intentó argumentar que todo no era más que un malentendido. Sin embargo, cuando don Álvaro reveló que los hombres que había contratado confesaron los detalles de sus órdenes, incluidas las amenazas dirigidas a Clara, la madrastra se dio cuenta de que no tenía salida. Por primera vez, Irene mostró un atisbo de fragilidad. Clara y Andrés estaban presentes, observando mientras el juicio concluía con una decisión firme. Irene sería enviada a una prisión regional, mientras que sus cómplices enfrentarían severas penalidades. Tras la audiencia, Andrés pidió disculpas públicamente a su hija por haber ignorado las señales de manipulación y por no haber protegido a la familia. Clara aceptó sus disculpas, pero destacó que la lección más importante era mirar hacia adelante. En ese momento, mientras Irene era escoltada por los guardias, Clara sintió que se había hecho justicia. La mirada desafiante de Irene, esta vez, ya no tenía el mismo peso. Clara sabía que su fuerza, junto con la verdad, había prevalecido. Al regresar a casa, ella y Andrés comenzaron a reorganizar su vida, prometiéndose reconstruir el vínculo que Irene casi había destruido. Ahora Clara finalmente podía decir que su hogar volvía a ser un lugar de paz. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina para Clara y Andrés. Sin la presencia tóxica de Irene, la casa parecía respirar de nuevo. Clara se dedicó a restaurar el ambiente que había sido consumido por la tristeza, trayendo de vuelta pequeños recuerdos de su madre, como los jarrones de flores que ella solía cuidar y los cuadros que Irene había ocultado. Andrés, por su parte, comenzó a recuperar la confianza de su hija. Empezó a escucharla más y decidió participar activamente en la comunidad del pueblo, algo que había dejado de hacer bajo el control de Irene. Juntos, padre e hija trabajaron para reconstruir no solo su hogar, sino también el vínculo que parecía perdido. A pesar de las dificultades, Clara también comenzó a compartir su historia con amigos y vecinos. Muchas personas del pueblo, inspiradas por su valentía, decidieron revelar situaciones de abuso o manipulación que también habían enfrentado en silencio. Clara se dio cuenta de que al exponer la verdad y resistir las adversidades, había dado fuerza a otros para hacer lo mismo. Al final, Clara reflexionó sobre todo lo que había enfrentado. Irene intentó destruirla, pero al contrario, su resiliencia la convirtió en alguien más fuerte. La verdad siempre prevalece, pensó, mientras observaba la puesta de sol sobre las montañas de Galicia, sintiéndose finalmente en paz. Y así Clara y Andrés comenzaron un nuevo capítulo, lleno de esperanza y aprendizaje. Y la lección que Clara quería dejar clara para todos era esta: nunca subestimes la fuerza de quien lucha por la justicia y la verdad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de otras narrativas emocionantes. También accede a nuestra lista de reproducción exclusiva con historias seleccionadas para ti. Aparecerá en la pantalla. Y por supuesto, comparte con amigos que disfruten de historias llenas de giros e inspiración. Hasta la próxima.